La primera entrevista. Así es, ustedes ya saben que el líder del sector Alianza País, Javier García, anunció que se va a presentar como candidato para presidir el directorio blanco. Vamos a recordar que el Partido Nacional postergó para después de las elecciones departamentales la renovación justamente de sus autoridades. Quienes también compiten por este puesto son los senadores Álvaro Delgado y Luis Alberto Heber. Así que para hablar específicamente de la candidatura de Javier García, lo recibimos ahora en piso. Senador del Partido Nacional hasta el momento. Muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenido. Bienvenido. Ana Paula Leonardo. Gracias por estar aquí. A ver, Javier, antes de empezar a conocer más en profundidad qué te distingue a ti frente a los otros competidores, ¿cómo se están viviendo actualmente estos días en la interna del Partido Nacional? La verdad que el directorio debe decir una cuestión muy íntima, muy personal. Para todos los blancos seguramente es así. Para que tenemos muchos años de militancia en el partido. Yo tengo 45 años de militancia en el Partido Nacional. Empecé a militar a los 16, en plena lucha por la libertad en la dictadura. Y el directorio es nuestra institución máxima. La presidencia del directorio, esa silla tiene una carga de una historia, de una potencia, de una libertad que a mí por lo menos me eriza. Yo amo a mi partido. Entregué mi vida al Partido Nacional. El solo hecho de que haya desde el Partido Nacional convencionales, sectores, compañeras y compañeros de todo el país que hayan pensado en que podría colaborar con el Partido Nacional de la Presidencia, para mí eso es, colma mi alma. Y voy a la pregunta que tú hacías, Analia. Esto porque no, si uno lo trasladara a un tema de personas, primero, frivolizaría absolutamente. Acá no es un tema de personas. Con Álvaro, con Luis Alberto tenemos una vida de militancia recorriendo junto el camino. Tampoco es un tema sectorial. Es un tema partidario. Uno no dice, como si estuviéramos en el canal acá, ¿no? Y la dirección del canal dice, vamos a contratar a los periodistas, se los contrata a ustedes tres y dice, bueno, vamos a hacer un programa deportivo. No. Yo no soy periodista deportivo. Primero se dice cuál es el proyecto. Vamos a hacer un programa deportivo. Bueno, después se contratar los periodistas adecuados a ese perfil. Esto es lo mismo. Es decir, primero tenemos que contestar esta pregunta. En esta circunstancia, un Partido Nacional que no está en el lugar que quisiéramos estar en este momento, ¿no? Que era en el gobierno, estamos en la oposición. Bien. ¿Cuál es el Partido Nacional que se necesita para los próximos 5 años? Si contestamos esa pregunta, elegimos las personas adecuadas para llevar adelante ese proyecto. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el partido que necesitamos? Se cae de Maduro. Bueno, primero, un Partido Nacional que se abrace a sus valores. La política, antes que nada, son ideas. Un partido político no es una veleta de cosas que andan en el aire y que va de acuerdo al viento por un lado para el otro. Nosotros somos el Partido de la Libertad, que en el centro de nuestras decisiones ponemos a la persona. Y que somos un proyecto de libertad, humanista y de progreso. Y eso es el nacionalismo moderno, en el siglo XXI. Así que, atados a esos valores, construimos lo que viene. Segundo punto, ¿cuál es en términos gráficos, ¿no? ¿Cuál es el capítulo 0 del próximo programa de gobierno, el del 30 al 35? El capítulo 0 es defender la gestión que hizo Luis Lacalle Pou, el Partido Nacional y la coalición, en este periodo pasado. ¿Por qué? Porque fue una gran gestión de gobierno. Nosotros estamos orgullosos del gobierno que lideró Luis Lacalle Pou. Así que cada vez que el relato, la mentira, la tergiversación quiera rayar, lastimar un proyecto de libertad responsable que se fue con una enorme aprobación pública y que hizo crecer al país en salario, en empleo, en disminución de inflación, en infraestructura, cada vez que se quiera hacer un relato negativo sobre eso, va a estar el directorio del Partido Nacional en la defensa de ese proyecto. Y si mis compañeras y mis compañeros me eligen como presidente, adelante el directorio hasta yo. Pero esa defensa de la gestión, estoy seguro que tanto Delgado como Heber también coinciden en hacerla. Entonces la diferencia tiene que venir por otro lado. No había terminado, ¿no? Pero por eso digo, primero hay un conjunto valórico, segundo una posición con respecto a lo que pasó, tercero, nosotros, y voy a decir algo que siempre a pesar lo estoy diciendo porque es lo que creo, yo no entendí mucho esta sanata de la oposición responsable. Esas cosas que se repiten. Primero, ¿alguien se autopercibe irresponsable? No. Nosotros no somos la oposición responsable. Nosotros somos la alternativa al gobierno del Frente Amplio.
Y por lo tanto, desde ya hay que construir el gobierno que viene. Hay que tener rumbo hacia dónde se va. Y eso significa, y si tenemos la oportunidad lo vamos a hacer, que el directorio del Partido Nacional establezca, no un gabinete en la sombra, porque cuando uno habla de gabinete a alguno se le pasa por la cabeza el ministerio, grupos técnicos y políticos que hagan un seguimiento cotidiano de la gestión de gobierno en cada área, para ver en qué se está y para señalar las circunstancias que se den. Pero al mismo tiempo, como somos la alternativa, para ir perfilando el próximo gobierno. Desde la oposición no se gobierna, pero sí se perfila lo que viene. Y por último, la fórmula está escrita. Leonardo es muy habitual, muy lector de la historia y sigue la historia. Si uno ve, cada vez que ganó el Partido Nacional el siglo XX y XXI, usó siempre la misma fórmula, siempre. Lo fue en el 58 con su reelección en el 62, lo fue en el 89, lo fue en el 2019 y esperemos que lo sea en el 2024. La fórmula es amplitud, ampliar la base y unidad en la ejecución. Abrir las puertas, nutrirse de sensibilidades, nutrirse de ideas de pluralismo y tener rumbo y unidad. Esa fue la fórmula que usó y la última vez fue Luis, y ustedes es la más fresca de todas las que vimos. Y esa es la fórmula que tenemos por adelante. Y para eso vamos a ejercer un liderazgo firme en el directorio. El Partido Nacional tiene que plantarse firme frente al gobierno, que no quiere decir una circunstancia de enfrentamiento grave, quiere decir que nosotros tenemos un modelo diferente y no vamos a permitir que se le pase por arriba al Partido Nacional. La semana pasada vino Luis Alberto Heber y definió él mismo a su propia candidatura como una aparente tercera vía entre esta especie de polarización que se empezó a definir con fuerza dentro del Partido Nacional entre tú y Álvaro Delgado, y también marcaba como una impronta conciliadora por esta confrontación justamente que podría existir entre ustedes dos. Ayer vino Graciela Bianchi y definió tu candidatura como con un estilo de confrontación fuerte con el oficialismo, a diferencia, según sus palabras, de la de Álvaro Delgado, que era una candidatura de construcción colectiva, dijo ella. Dijo más de centro, aparte. Sí, más de centro. Poniendo a Javier García a la derecha, porque si no... Sí, ubicándote ¿Saben que más somos nosotros? a la derecha, ¿no? Ana, Leonardo, que fue el último que apuntó. Y no personalista. Obvio, obvio. ¿Saben que somos nosotros? Blancos. Yo no entiendo, a ver, un partido como el nuestro, que va rumbo en poquitos años, en 10 años y algo, al bicentenario, que somos fundadores de la nación, no en la exclusividad, obviamente. Mis compañeras y mis compañeros nos sentimos blancos. La verdad, me encanta la politología, fui asistente académico a la Facultad de Ciencias Sociales, no está la licenciatura de Ciencia Política, pero no les pregunten a un argentino, a un español, a un alemán, en términos universales, cómo se define el Partido Nacional. Dejen que nos definamos nosotros. Y como decía Wilson, nosotros no nos definimos por los otros. Nos definimos por nosotros, que es nuestras ideas, el valor de la libertad, de la inclusión, de la libertad, de la defensa. Pero acá hay dirigentes blancos que te definen a ti como con un estilo de confrontación muy dura contra el actual oficialismo. ¿Eso es correcto? Porque, y una candidatura personalista. Sí, y la verdad es mi forma de ser. Yo tengo las ideas del Partido Nacional, las abrazo y no tengo problema ninguno en defenderlas con calor, que no es una defensa que significa agravio para nada. Pero tengo convicciones y las expreso. Y me parece que está bueno que en la política las personas expresen sus ideas, que no se escondan, que no se diluyan. La política es debate de ideas. ¿Y eso es lo que te diferencia? No, yo digo, me estoy hablando positivo. Mm. Mis compañeros son notables, son excelentes compañeros. Pero excelentes compañeros que están compitiendo contigo. Claro, vuelvo a reiterar, no hay que pensar en términos personales. Y si alguno de ustedes tres, o alguien de los uruguayos está viendo, piensa que yo voy a utilizar una décima de segundo de esta entrevista para decir algo que pueda dañar a un compañero, que cambien de canal. Se van a defraudar, porque son excelentes compañeros. Hay un tema de números, que si miramos las elecciones pasadas y los 500 convencionales del Partido Nacional,
en la interna, Aire Fresco fue mayoritario, pero después en octubre la 40 se despegó, ¿no? La 40 que es tu lista. Alianza País. Alianza País. Por el sector. Exacto. ¿Pensás que eso se puede traducir? ¿Podemos hacer un paralelismo entre octubre y lo que pase ahora en la convención? Las convenciones del Partido Nacional, nosotros lo decimos, lo repetimos a veces como una eslogan, pero en la realidad, el partido es un partido de mujeres y hombres libres. No trates de encasillar a un blanco y decirle lo que tiene que hacer, porque la respuesta que te vas a recibir es: yo hago lo que me parece. Y ha sido la historia de las asambleas del Partido Nacional. Son el convencional, el organismo político más importante del Partido Nacional no es el director es el que hace la conducción cotidiana. El organismo más representativo del Partido Nacional es la convención. Y la convención justamente es de mujeres y hombres libres que deciden de acuerdo a las circunstancias y que quienes tenemos algún kilómetro recorrido en el Partido Nacional conocemos muy bien, pues la integramos hace décadas. Y por lo tanto, respetemos a los convencionales entre todos, no los encasillemos en ningún lugar, en ninguno de los sectores. Y libremente ellos van a decir cuál es el partido que se necesita, sabiendo que todos los modelos tienen sus virtudes. Que de repente hay uno que se amolda más a las circunstancias presentes, a las que se necesitan. Ahora, si tú me decís, ¿tú podrías ser presidente del directorio en cualquier circunstancia? No, nadie podría ser en cualquier circunstancia. Hay personas, mujeres y hombres que son para esta circunstancia y no son para otras. Es decir, hay que entender que los partidos políticos son sociedades vivas, que tienen un contexto social, político en el que se mueven. Entonces, en esta circunstancia, en un partido en la oposición, un partido que sale de un gobierno, hubiéramos preferido seguir, que tiene el alma dolida por estas circunstancias que te decía, se necesita una conducción que, creo yo, ¿no?, con el mayor de los respetos. Es mi convicción y la de nuestro sector y la de muchísimos blancos que nos han hablado en este sentido. Que tenga el rumbo claro y que sea un directorio, no de un partido derrotado, que sea un directorio de un partido que se encamina a la próxima victoria y que es la alternativa. Y eso requiere una conducción firme en unidad. En la unidad en el Partido Nacional, y esto lo aprendimos quienes, por allí está Sergio Botana, que es el invitado de ustedes próximo. El que llegó tarde. Y con Sergio está por allí. Hemos vivido muchos años en la vida política y muchos momentos de los buenos y de los otros. Y vivimos momentos muy duros del Partido Nacional, donde la desunión, allá por la década del 90, por ahí, la desunión hizo que tuviéramos los momentos, por lo menos que yo viví más duros en el Partido Nacional. Quienes pasamos por esa instancia, siendo muy gurises, ¿no? Yo usaba gomina, con eso te digo todo, andaba por ahí. Quienes vivimos momentos nunca más queremos pasar. La unidad, de acuerdo a cómo la miramos, no es una decoración que se pone en el discurso para recibir un aplauso. La unidad en el Partido Nacional tiene un valor estratégico. Es más, si a mí alguien me dice: Javier, por la circunstancia que seas, tú no contribuyes a la unidad, yo doy los pasos que haya que dar, pero no quiero ser en mi vida nunca factor de desunión. Por eso me formé en convocar mujeres y hombres y buscar lo mejor de cada uno para ponernos al servicio del proyecto. Me pregunto si estamos hablando ahora justamente de la unidad del Partido Nacional, si esta no quedó lesionada de alguna manera con todo el ruido que se generó a partir de la propuesta de Argimón como embajadora de la UNESCO. Ana, si yo te dijera que no nos sorprendió, no sería honesto. No, pregunto si se lesionó la unidad. No, para nada. Porque hubo declaraciones muy fuertes, empezando por la de Bianchi, pero no terminando en ella, sobre que es una operadora del Frente Amplio. No lo comparto en absoluto. En absoluto. Este episodio concreto que tú planteas, que hubo sorpresa, obvio. Propio ya Luis, está claro. ya está claro. Que debió manejarse de otra manera, pero el principio tiene las cosas. Señala una enorme torpeza política del gobierno, pero enorme, astronómica. Fíjate tú en qué momento estamos hoy, hoy, jueves. Ahí está Sergio, que está en la comisión de la reforma de la caja provisional. Odone ya gastó 4 baterías de celular llamando a senadores y cosas, planteando la necesidad de analizar el tema, buscar una solución. Hacer lo que tiene que hacer, obviamente, ¿no? En el mismo momento que el ministro de Economía está desesperado buscando apoyos adentro del Partido Nacional con la coalición, ¿qué se le ocurre hacer a la dirigencia política del gobierno? Mojarle la oreja al Partido Nacional y al Partido Colorado. Una torpeza política. Así, yo pido que me vote, pero mira lo que te hago, Pliqui. No entendieron nada. Es decir, en este momento lo que se requería es
porque aparte es gratis, ¿no? Porque estas cosas se arreglan respetando la institucionalidad. ¿Cómo se respeta la institución? La institucionalidad no es una figura etérea, la institucionalidad tiene elementos concretos. La relación entre partidos es parte de la institucionalidad. Ninguno de nosotros entra a la casa del vecino sin tocar el timbre, por más vecino de años que sea. Toca el timbre, buen día, buenas tardes, ¿me prestás una taza de azúcar? No abre la puerta si se mete para adentro. Bueno, los partidos hablan, y un partido que está en el gobierno tiene la obligación de respetar a los demás partidos. Dicho esto, ¿qué fue? La circunstancia fue la que significó, y creo que terminó en una situación que es injusta en dos vertientes. Porque fue una situación desagradable. ¿Quién va a esconderlo? ¿Por qué es injusta para Beatriz? Por la trayectoria que tiene. Fue nuestra vicepresidenta de la República, presidenta del directorio, una compañera que viene con nosotros de la lucha por la libertad. Y es injusta para el Partido Nacional, porque también nos pone el Partido Nacional en una situación que no queremos. Pero bueno, como yendo a la raíz de la pregunta de Analía, como lo más importante es lo que hay que preservar, esto termina siendo una circunstancia que se supera. Así que... Igual me queda una duda, sí. Más allá de que las circunstancias esté superada. Vos decís que es una torpeza política porque en el momento que tienen que negociar la caja, viene esta mojada de oreja, ¿no? ¿Condicionan los acuerdos que puedan tener para la caja de profesionales esto? Cuando un gobierno no tiene mayorías parlamentarias, como le pasa al gobierno de Frente Amplio, tendría que cuidar mucho la relación entre los partidos. Mucho. Por una cuestión hasta matemática. Aunque no lo quiera, aunque no crea en que es buena la relación entre los partidos, no vamos a martillarnos los dedos. Si lo necesitamos, no vamos a mojarle la oreja, ¿no? Claro, pero de barrio. ¿vos dejarías de votar, por ejemplo, un proyecto por esto? Pero tú sabes que cuando hay debates parlamentarios, el buen clima contribuye a lograr mejores soluciones. Entonces, y a veces dilata las soluciones. Entonces, el ejercicio del gobierno impone muchas responsabilidades. Pedirle prolijidad al gobierno a 3 meses ya parece una tarea titánica. Si hay algo que ha inundado, que ha caracterizado estos 3 meses de gobierno, es la desprolijidad del gobierno. Es decir, permíteme, Ana, porque si uno dijera en estos famosos 100 días que se usa como parámetro, cuando pasa la zaranda, ¿qué queda? Desde el punto de vista de los proyectos, desde el punto de vista del rumbo, cero, no hay rumbo. No se sabe para dónde va, es un blanco móvil, ¿no? Desde el punto de vista de los proyectos de ley, 2. Salvataje del CAMO, que viene del periodo nuestro, y caja profesional, que se está tratando ahora, y se está tratando ahora porque el Frente Amplio no lo votó cuando tuvo que haberlo votado en el 2023. Y después es un escandalete tras otro, que Cairo, que Koch, que le voy a hablar a Leonardo, ¿no? Que ANP, perdón, que colonización, que ARIM, que la mar en coche. Entonces, que a nadie podrá decir que los ministros los designa el Partido Nacional de la coalición, los designó Orsi y el Frente Amplio, así que son autoinfligidos, son martillazos en los dedos. Entonces, no es recomendación. El día después de la sugerencia al gobierno, calma, póngase a gobernar, prolijidad, y invierta en el tiempo en las cosas que hay que hacer para adelante y en tener una buena relación institucional que la requerimos todos. Sin duda la declaración más fuerte fue la de Bianchi, que recién la recordábamos, pero no fue la única. También el senador Sebastián da Silva se manifestó muy fuerte. Y tú, en cierta manera, también en Canal 10, el día después de que trascendió la noticia, dijiste que Argimón se convertía en una representante... No dije eso. Dijiste que como era una propuesta del gobierno... No dije eso. Ella es una representante del gobierno, y como el gobierno Analia, es frente amplista, ella es una representante del gobierno del frente. Como la dije yo, las conozco bien. Bueno, adelante. Resisto archivo. Sí. A ver. Yo dije que ese fue el la titular propuesta, de todos lados. Bueno, pero los titulares, ustedes son periodistas, a veces saben. Vamos a detallarlo. Yo dije que la propuesta, como no una propuesta consultada, porque cuando es consultada hay una implicación. El otro partido se implica y pasa a ser compartida la representación, que era una representante del gobierno. En este momento el gobierno es de Frente Amplio, no del Partido Nacional. Es una propuesta personal. Y tanto es así, lo que dije es cierto, que en la reunión que tuvimos, los compañeros de demás sectores dijeron, es como dice Javier. Porque es una cuestión objetiva. Pero no entiendo, es una representante del gobierno del Frente Amplio. Del gobierno, pero ¿quién la hace la propuesta? Pero entonces es correcto lo que dije, es una representante del gobierno del Frente Amplio. Pero tú dijiste es una representante del Frente Amplio. No, del gobierno del Frente Amplio. Mirá el archivo de este canal, vas a ver que tú dijiste una representante del Frente Amplio. Yo te dije, eso no lo dije. Bueno. Es del gobierno, es un tema institucional. Cuando las propuestas son consultadas, las corresponsabilidades se imponen. Cuando es una propuesta de un gobierno, que eso
¿Es objetivo? Es objetivo. ¿Es un demérito? No, es una cosa fáctica, punto. No tiene más implicancia que eso. Y por eso dije, Analía, y para adelante. Pero si se hubiera consultado el Partido Nacional, ¿no sería una representante del gobierno? Contrafáctico, tema... Está bien, pero quiero entenderlo. Si se hubiera consultado... En las relaciones entre partidos, cuando hay consultas, si las consultas progresan, obviamente que si uno da asentimiento, tiene una corresponsabilidad, porque lo contrario lo niega. ¿No fue la circunstancia? Eso es contrafáctico. ¿Y tú tenés previsto votarla, la venia? Sí. Sí. Porque Bianchi ya dijo que no. Pero está bien, porque ¿qué decidimos en la reunión que tuvimos? Sí. Como no hay un proceso de consulta previa que implica, ¿cómo te voy a decir?, compromisos, a nadie se le puede obligar que lo vote o que no lo vote. No se lo puede obligar a nadie. Cuando hay consultas previas, eso implica, bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo. Cuando en una consulta previa, la misma libertad que tiene una persona para aceptar o no aceptar, tiene un senador para aceptar o no aceptar. Va en la naturaleza de las cosas. Entonces, ¿te parece importante, según tus palabras, darle luz verde a una compañera que va a ser una representante del gobierno del Frente Amplio? Fue para mí nuestra vicepresidenta, una compañera de muchos años. No quiero que esta circunstancia signifique para ella algo que pueda dañar una trayectoria, que es una trayectoria que compartimos durante muchos años de militancia. ¿Has llegado a hablar con ella? Sí, claro. ¿Y las explicaciones que te dio sobre cómo se... ¿Pero te dejaron conformes? Las conversaciones privadas son. No entiendo. No te pido que me hacia la base que me cuentes qué explicaciones te dio, pero me interesa saber si te dejaron conformes. Las guardo en el corazón, Analía. Bueno. ¿Te parece que se le Cuando hables conmigo privadamente, vos quédate tranquila, que nadie se va a enterar de lo que hablamos. Es la base de la confianza. ¿Se le fue la mano a alguno de tus compañeros en las declaraciones? No soy comentarista, me preguntaste sobre unas, dije que no estaba de acuerdo. Pero la actuación de Argimón como vicepresidenta estuvo acorde a... Totalmente. Porque lo que dijo de Bianchi es Total. Nosotros tuvimos un gran gobierno. Y un gran gobierno se conforma, obviamente, por el liderazgo, que es el presidente de la República. Pero... obviamente que después hay una serie de actores protagonistas. La vicepresidenta en este caso, que acompañó a Luis, siempre. Y nosotros nos sentimos orgullosos del gobierno. Y cuando nos sentimos orgullosos del gobierno, nos sentimos orgullosos de todo el gobierno. No es con un sacabocado que uno dice de este sí, de este no. Por lo menos eso es mi opinión. Y defiendo al gobierno en todo lo que nos da orgullo. ¿La venia H la va a votar? No. 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 Son cosas absolutamente diferentes. Nada que ver. Bueno, en esa misma entrevista en Canal 10 habías mencionado que el tema de la candidatura de Argimón era para licuar el tema de H. ¿Por qué son diferentes? Porque en el tema de H notoriamente hay para mí entender, ¿no? Dos cosas. Primero hay una implicancia. ¿Cuál es la implicancia? Que quien envía la propuesta es un poder ejecutivo en cuya cúspide está el abogado particular, que es Jorge Díaz, de Carolina H. En un procedimiento que todos sabemos. Pero suena raro, ¿no? Está raro, como dicen en el barrio. Está raro. Es decir, que el abogado particular es el que manda la venia para acá. Segundo, las relaciones diplomáticas, como decía recién Analía, en las conversaciones privadas, se basan en la confianza. Cuando un canciller de otro país habla con un embajador nuestro, o un embajador de un Estado con otro Estado, hablan temas que hacen a la seguridad nacional de los países, a la defensa, a las relaciones comerciales, en fin, cosas que no se publican en las tapas de los diarios, que requieren negociaciones, consultas. Yo creo que no es muy recomendable que si se dieran las circunstancias estuviera doctora H, embajadora, hablando con un canciller de otro país y el canciller sabiendo que quien está enfrente de él grababa conversaciones clandestinamente de sus interlocutores. O sea, a mí me pasa, si yo estoy hablando con alguien que sabe que graba, hablo de fútbol. Es como la conversación de ascensor, ¿viste? Te subís al ascensor y empezás, che, está frío, ¿no? Sí, pero dicen la meteorología, entonces si uno deja pasar los pisos. Me parece que no tiene las cualidades necesarias para ejercer una función que requiere confianza en las relaciones interpersonales de representantes de estados diferentes. ¿Pero por qué grabó ella las conversaciones? ¿Las grabó porque...? Me olvidé decirte algo que siempre digo en este caso, independientemente del tema de fondo. La realidad es que la técnica, la costumbre o la característica de grabar conversaciones, sean por el motivo, le agrega
a la persona ejerciendo una función que implica relaciones de confianza con otros estados, algo que si uno está del otro lado, yo estoy seguro que ustedes tendrían las mismas... O sea que Carolina H. no es una persona confiable políticamente. No tiene las cuales tiene el origen de la designación que dijo una implicancia y no tiene las cualidades, a nuestro entender, necesarias para representar al Estado. Yo entiendo lo que planteas sobre la confianza. Ahora, Carolina H. llega al punto de grabar las conversaciones porque estaba siendo presionada. O sea, había un ministro que le estaba diciendo, perdé el celular, no entregues las conversaciones. Yo dije, yo no entro en el tema de fondo. Bueno, pero el tema de fondo no es menor. El recurso es un recurso que, si una persona se habitúa a eso, para lo que se propone... Pero, porque me parece importante el punto, el recurso, la grabación, surge de una situación en la que previamente se había organizado mentirle al Parlamento. Es complicado. Llegó, las conclusiones, lo que dicen los abogados, la verdad, no sé. Yo te estoy diciendo es lo fáctico. El resto no me meto. Las otras veñas de embajadores políticos que propone el gobierno. Bueno, habitualmente nosotros compartimos que los gobiernos tengan representaciones políticas. Las tiene y las tuvimos nosotros. Y hay, independientemente de las personas, creo que hay planteos fuertes. Bueno, se manda creo que a Brasil el ex vicepresidente Noboa, y hay señales. Es legítimo, primero por la ampara de la ley, ¿no? Pero aparte es legítimo que los gobiernos tengan en destinos que creen, por la razón que sea, que tienen que tener más que un representante de carrera, un técnico, un representante de peso político, lo puedan hacer. Hay negociaciones que se hacen que requieren peso político y que el gobierno que las recibe necesita ver en la cara del embajador, en la persona del embajador, un representante directo del presidente de la República. Así que está muy bien, yo comparto que haya representación política. Hoy el semanario Búsqueda publica que la convención, vuelvo al comienzo de la entrevista, que va a elegir al presidente del directorio, no se va a permitir el uso de la palabra y tampoco se va a hacer la tan postergada autocrítica de la derrota electoral. ¿Está de acuerdo? Lo que pasa es que la información es incompleta. A ver. ¿Por qué? Porque la Carta Orgánica de nuestro partido, de la Constitución, establece a texto expreso que la convención que se convoca para elegir el directorio se convoca al solo efecto de ser Congreso elector. Es la única función que tiene. No puede haber otro orden del día. Para que existiera, iba a decir hubiera, para que existiera, usted tiene que terminar esa convención y empezar otra convención. No puede ser en el mismo acto, pero eso es un tema constitucional del partido, de nuestra Carta Orgánica. Así que no es que se prohíba, no hay posibilidad de hablar porque habría que modificar la Carta Orgánica. Punto 1. Punto 2, porque la pregunta tiene un fondo, no es solo el aspecto formal. La pregunta podría ser o completarse, bueno, pero va a haber en algún momento, y yo creo que entre todos tenemos que analizar. Primero, porque es obvio que si a alguien se le ocurriera que es buena cosa levantar la alfombra y tirar abajo y tapar, no es una solución, ni en esto ni en ninguna. Porque nosotros tenemos dentro de 3 o 4 años o pico campaña electoral y uno tiene que aprender. Yo aprendo de los errores. Yo no me equivoco todos los días, yo me equivoco todas las horas. Y trato de que me lo señale y todo para poder solucionarlo. ¿Cuál es el condimento, cuál es la característica fundamental sin la cual la autocrítica deja de ser autocrítica para transformarse en flagelo? El afecto, la fraternidad y la unidad. Si a mí me corrigen, cuando digo amigo, porque no voy a hablar de ustedes, me corrigen emisores y me lo hacen con agresividad, eso no tiene valor, porque está casi en el punto de la humillación. Cuando yo te digo, me dicen, mira Javier, vos sabés que esto que hiciste, no, de repente no está bueno, pero si lo haces de esta manera, bueno, yo lo que veo es una voluntad de mejora positiva. Y eso es lo que yo creo que tiene que primar en el Partido Nacional. Nosotros no podemos vivir magullando la derrota, masticando la derrota. Nuestro partido tiene que poner rumbo a la próxima victoria. Entonces, que nuestras reflexiones sirvan para mejorar el camino hacia el 2029, con afecto, con cariño, porque cuando nos equivocamos en el Partido Nacional, nadie lo hace para lastimar al Partido Nacional. Lo hace en la mejor fe y en su mejor alma blanca. Y por lo tanto hay que partir de ahí cuando nos analizamos entre compañeros. Muy bien, Javier García, senador del Partido Nacional y candidato a la presidencia de su fuerza política. Muchas gracias. A ustedes un placer estar nuevamente acá. Gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos ahora.